Desde su visión económica, el concepto de costos es el vínculo coherente entre los objetivos de un proceso productivo y los factores considerados necesarios para, para su desarrollo. Aquí podemos verlo en detalle con lo que observamos del concepto de valor, que el concepto de costos se inserta en lo que sería aquellas unidades de producción que generan productos para conseguir el valor de cambio. Por lo tanto, el costo y la creación de utilidad son conceptos totalmente interrelacionados. Todo costo, en esencia, está basado en relaciones de productividad físicas, que luego están expresadas en términos monetarios. Entonces, así que costo tenemos componente físico, que tiene que ver con la cantidad de factor considerada necesaria para obtener un objetivo, y el componente de valor, que tiene que ver con la parte monetaria. Aquí en esta ecuación, llamada ecuación general de costo, podemos ver que el costo de un factor X sub Y necesario para alcanzar un objetivo A es la cantidad de factor X sub Y necesaria por su componente de valor. Obviamente la necesidad se expresa en lo que sería el componente físico del factor. La ecuación general de costo nos propone el costo de un objetivo, que en realidad es la sumatoria de todos los factores en los cuales aplicamos la ecuación general de costo. Observamos en la parte física que la relación de productividad se da entre cantidad de unidades de factor y las unidades de objetivo alcanzadas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, en el caso de pan casero, donde costeamos el pan con 4 factores muy sencillos, y allí vemos cómo analizamos los factores de consumo necesario en componente físico y monetario: harina, sal, trabajo, servicio de horneado, y eso nos da un costo de 9 pesos por pan, pero surge del análisis de los 4 factores en componente físico y monetario. Cuando hablamos de vínculo coherente en el tema de costo, hablamos de que para conocer el costo de algún objetivo tenemos que conocer su proceso de transformación. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso del pan casero, que la panadería en realidad tiene 2 actividades. Esas actividades consumen factores y terminan obteniendo objetivos. Si analizamos el caso completo, podríamos pensar que la panadería no solamente tiene actividades productivas, sino también tiene actividades vinculadas con los servicios o servicios que son mediatos o que tienen que ver con, por ejemplo, en este caso, como la limpieza y la administración de personal. La coherencia del vínculo en realidad permite la detección de relaciones causales y funcionales en los procesos productivos. Las causales establecidas en forma objetiva por relación causa-efecto, las funcionales que responden un poco al principio de la subjetividad del analista y no de la causalidad de las acciones y sus consumos. Aquí tenemos el caso ampliado, donde el costo del pan ya implica un consumo de 11 factores mínimamente, y donde podemos observar que en todos los factores se hace el análisis en componente físico y monetario y se termina consiguiendo un costo completo de cada bollo de pan cocido de 10,85 pesos, o sea, costo por todo concepto. Por supuesto, el caso está simplificado, ¿no? Ahora, si el contador requiriera la información de costos para la confección de estados contables, este sería un costo aceptable, 10,85, que sería tomar absolutamente todos los recursos que la panadería consume para lograr objetivos y vincularlos con ese único objetivo, en este caso simplificado. Ahora, ¿sería este el costo para todas las aplicaciones o usos informativos de esta información? Fíjense que en este otro caso, el dueño analiza posible negocio para vender 30 panes diarios adicionales a 7 pesos la unidad y existiendo capacidad ociosa. En este caso, los costos de estructura podrían llegar a ser no considerados en el cálculo del costo, y tendríamos un costo por pan de 4,03 para una decisión de este tipo, ¿sí? O sea, esto nos permite entender que el concepto de necesidad de los factores
tiene un aspecto cualitativo, cuantitativo, físico y monetario en la parte cuantitativa. Y entender que, por ejemplo, el de costos, como vimos, 10,85, o el otro costo que era 4 para la decisión de tomar o no la orden de trabajo adicional, establece que el de costo es un concepto muy relativo y que tiene que ver con una premisa que dice diferentes costos pueden existir para diferentes finalidades. Entonces, ¿está cualquier sistema de información preparado para albergar este tipo de concepto de costos relativo? Bueno, aquí estamos viendo algunas diapositivas vinculadas con la contabilidad, donde el objetivo de los estados contables, tanto en la contabilidad patrimonial como en su rama contabilidad de costos, es seguir la evolución del patrimonio neto, pero nos presenta información histórica y resultante, y generalmente los ingresos y los beneficios se calculan por diferencias entre ingresos y costos o por diferencias patrimoniales. Lo que estamos necesitando en realidad es un sistema de información que nos permita analizar las distintas etapas de los factores hasta ser convertidos en objetivos productivos dentro de una organización. Tal vez el sistema contable presenta una especie de contradicción en lo que es la generación de información de este tipo, y los responsables de la gestión demandan información adicional, como por ejemplo valoraciones desde la conveniencia y desde la eficiencia. Desde la conveniencia en cuanto a evaluar si las decisiones que se toman son adecuadas, y después hacer un control del cumplimiento de esas decisiones, o sea, si verdaderamente lo que convino en el momento de la decisión después tuvo un resultado adecuado a esa decisión. También se hacen valoraciones en la eficiencia, es necesaria para poder analizar los costos, para saber si lo que estamos haciendo está bien, y esto es el control de la gestión operativa. Creemos entonces que tal vez la contabilidad patrimonial, como está planteada en muchas organizaciones, no es suficiente para alimentar este tipo de información. Los costos en estos sistemas que proponemos son valores típicamente no negociados, que surgen de una pluralidad de precios, ¿sí? Y probablemente estos sistemas presentan una contradicción, pero que se puede llegar a superar, ¿sí? O sea, para lograr esa superación, lo que se propone es otro tipo de sistema que sea compatible con un tipo de información multipropósito, con el concepto económico de costo, que plantea diferentes costos para diferentes finalidades, y se puede concebir como un gran banco de datos que tiene datos físicos monetarios, usuarios que demandan información, y con eso se va generando, a raíz de la interpretación de los hechos productivos, informes de costos. Por lo tanto, este banco de datos tendría que tener la información analítica para poder hacer análisis de los procesos productivos y así poder cumplir con lo que sería nuestro concepto de costo, en esa vinculación racional coherente entre factores y objetivos, y al mismo tiempo generar información relativa que nos permita entender el uso informativo para diferentes usuarios.